Para resolver este problema, debemos primero calcular la constante del resorte. Y aplicando la ley de Hood, recordamos en el problema anterior que la constante puede ser determinada multiplicando la masa por la gravedad dividido para el alargamiento. Esto salió de aplicación de la ley de Hood. Entonces sería 4 kilogramos por la gravedad 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Todo esto sobre el valor de X, que en metros sería 0,16 metros. Entonces, la constante resulta de la siguiente manera. 245 newton sobre metro. Luego de esto podemos calcular el periodo, que es el motivo del problema, aplicando la fórmula del péndulo elástico. Raíz cuadrada sería de la masa prima, que es la que oscila, sobre la constante. Entonces tendríamos allí la fórmula, la reemplazamos, periodo igual a 2 por el valor de pi, 3,1416, por la raíz cuadrada de m', que es 0,5 kilogramos, sobre el valor de K, que resultó 245 newton sobre metro. Bien. Haga las operaciones en la calculadora y tendríamos una respuesta de 0,28 segundos. Bien, con esa respuesta pues tenemos la solución del problema. Bueno, es la respuesta. Bien, hasta ahí tengo entonces 10 problemas ya resueltos del péndulo elástico. Vamos a pasar ahora a ver el péndulo de torsión. Es otro tipo de péndulo, ¿no? Entonces vamos a escribir acá el péndulo de torsión. Primero vamos a ver de qué se trata. Escribimos su concepto para tener la idea, ¿no? Bueno, consiste en un hilo
en un hilo metálico o alambre de sección recta circular suspendido verticalmente con su extremo superior fijo y de cuyo extremo inferior se cuelga un cuerpo de momento de inercia y conocido o fácil de calcular, donde cualquier movimiento puede descomponerse como combinación lineal y de rotación. Bueno, es el concepto, ¿no? A veces es mejor hacer la figura para entender de qué se trata. Es lo que vamos a hacer. ¿Sí? El péndulo de torsión. Vamos a dibujar. A ver, colocamos, por ejemplo, una estructura horizontal. Puede ser también el techo de una habitación, el tumbado. Igual que lo hicimos en el péndulo elástico, ¿no? Una estructura horizontal. Y aquí colocamos un alambre fino o hilo, ¿verdad? Y ahí vamos a colocar en el extremo inferior un cuerpo, puede ser un disco, por ejemplo, así. Puede ser un disco, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo lo examinamos. Este es un cuerpo, ¿no? Trato de hacer lo más didáctico posible. Entonces tenemos un cuerpo que tiene esta forma. Ya, entonces indicamos esto, ¿no? Este es alambre. Este es un cuerpo, ¿no? Un cuerpo. Bien.
Cuando usted necesita que ese cuerpo entre en oscilación, ¿qué es lo que debe hacer? Si queremos que este cuerpo gire un ángulo de forma horizontal, tendríamos que hacer lo siguiente. Vamos a explicarlo. A ver, esta sería la posición. La posición horizontal. Estoy trazando ahí como un eje X, ¿no? Para que gire horizontalmente, yo tendría que aplicar un par de fuerzas. Entonces habría que aplicar fuerzas. Voy a colocar aquí. Como que coloco los dedos, ¿no? En esta forma. Entonces ahí voy a lograr que gire ese cuerpo. Un par de fuerzas colocando los dedos en esta forma, ¿no? Entonces, ¿qué va a lograr con eso? Que el eje cambie a otra posición. Cambia a otra posición. Entonces ha girado un ángulo, ¿no? Entonces este ángulo le puedo llamar ángulo teta. Sería el ángulo que estaría, vamos a colocarlo aquí. En esta parte, ¿no? Esa sería nuestra ubicación del ángulo. Entonces voy a explicar aquí. Vamos a aplicar fuerzas. Un par de fuerzas sería, ¿no? En los bordes del cuerpo. Realiza un giro rotacional de ángulo teta sería, ¿no? De ángulo teta. Ahí está la explicación, ¿no? Entonces, si luego que se lo hace girar, se retira la fuerza, o sea, imagínese usted, retire la fuerza, ya ese cuerpo comienza un movimiento oscilatorio. Podemos explicar también eso. Luego, si se retira el par de fuerzas, se visualiza movimiento oscilatorio.
debido a que el alambre torsió, ¿no? Tiende a recuperar su posición de equilibrio. Lógico, es si retira usted la fuerza, el alambre que también se torció tiende a recuperar su posición de equilibrio. Entonces ahí tenemos lo que llamamos péndulo de torsión. Imagínese usted esa situación, ¿no? Ahí hablamos del péndulo de torsión. Entonces recuerde, este es un alambre metálico. Generalmente es de acero, pero puede ser de otro material, que está unido a un cuerpo. En este caso lo hemos puesto como un disco, pero puede ser también una barra, puede ser un bloque que esté unido a la barra en su punto central, o sea, en el centro de masa. Entonces, este cuerpo, que en este caso es un disco, tiene un momento de inercia. Eso lo vimos como concepto en dinámica rotacional. El cuerpo, al momento que se le aplica este par de fuerzas, se gira un ángulo, y luego si se suelta o se retira la fuerza, este comienza a oscilar, es decir, hace este movimiento. ¿Sí? El disco hace este movimiento en forma horizontal debido a que al alambre, el momento en que le aplicó la fuerza, también se tuerce y tiende a recuperar su posición de equilibrio, es decir, nuevamente ubicar el cuerpo en esta línea horizontal. ¿Sí? Que sería la posición de equilibrio. Mientras dure eso, se forma un movimiento oscilatorio, se visualiza un movimiento oscilatorio, ¿no? Debido a que al momento que se retira el par de fuerzas, pues el sistema vuelve o tiende a lograr que se ocupe nuevamente la posición de equilibrio. Esto es lo que corresponde a la parte conceptual del péndulo de torsión. Aquí he colocado un disco, pero no solo es disco, puede ser una barra, puede ser un cilindro, puede ser cualquier otro cuerpo como un bloque. Si está unido a un alambre en su centro de masa, pues también se va a ocurrir este tipo de oscilación o estructura que le llamamos péndulo de torsión. Muy bien, avanzamos. ¿Preguntas hasta el momento? No hay preguntas. Bueno, vamos a colocar por acá ahora. Vamos a colocar deducción. La fórmula periodo para un péndulo de torsión. Deducción de eso, ¿no? A ver. Vamos a colocar por acá. Nuevamente la parte conceptual. Se parte
de la definición del momento torsional. Del momento torsional. ¿Qué dice esto? Nos dice que L es igual a menos K por el ángulo. Por el ángulo que en este caso giró el cuerpo, ¿no? Entonces, aquí L significa momento torsional y K es el coeficiente de torsión o constante de torsión elástico, ¿no? Entonces aquí donde vamos a poner aquí los significados, ¿no? L, que significa la letra K, la encuentra en el alfabeto griego como kappa y teta. Entonces, L significa momento torsional. K significa coeficiente de torsión del alambre y K es el ángulo de torsión en radianes. Hay que expresarla en radianes. Ya, se parte de ahí. Ahora, por otro lado, recuerda que el torque, esto ya lo hemos visto anteriormente, el torque es igual al momento de inercia por aceleración angular. Wow, se me rayó ahí. A aceleración angular lo habíamos puesto como alfa. Entonces aquí volvemos a recordar cada una de estas cositas tiene su significado, ¿no? Y aceleración angular. Esto es torque o momento de fuerza torque o momento de fuerzas. Este de acá es momento de inercia. Cuerpo. Y el otro es aceleración angular. Bien, entonces tenemos ahí
los significados de dos conceptos: el momento torsional y el torque o momento del par de fuerzas que se aplica, ¿verdad? Muy bien. Si yo tengo eso, en el análisis se tiene lo siguiente. Se tiene que el valor numérico del torque torsional es L, tiene que ser igual al valor numérico del torque aplicado o par de fuerza, ¿verdad? Ahora, relacionamos los conceptos. Sería entonces menos K por el ángulo es igual al torque, que es momento de inercia, por la aceleración angular. Bien, pero la aceleración angular en el movimiento armónico simple corresponde, a ver, hay una fórmula, ¿verdad? ¿A qué corresponde la aceleración angular? A menos velocidad angular al cuadrado. En este caso, como es rotacional, sería por el ángulo, ¿no? O elongación angular. Entonces, tendríamos lo siguiente. Entonces, sería menos K por el ángulo es igual al momento de inercia por menos velocidad angular al cuadrado por el ángulo, que es la aceleración angular. Bien. Aquí se va a eliminar, por simplificación, el ángulo. Y me va a quedar que K es igual a I por velocidad angular, dejándolo positivo en ambos lados. De aquí podemos hacer lo siguiente. Despejar velocidad angular. O sea, velocidad angular al cuadrado es igual al valor K sobre el momento de inercia. Entonces, como la velocidad angular es igual a 2pi sobre periodo, se obtiene
2pi sobre periodo al cuadrado igual a K sobre I. Aquí al resolver, pues se hace 4pi cuadrado sobre periodo cuadrado igual a K sobre I. Así quedaría hasta ahí, ¿no? Bueno, de aquí pues toca es despejar periodo cuadrado, que es lo que necesito. Al despejar periodo cuadrado, sería 4pi cuadrado por I sobre K, ¿no? Para dejar solo periodo, tengo que sacar raíz cuadrada a ambos lados. Me quedaría 4pi cuadrado por I sobre K. Entonces aquí tengo ese periodo. Puedo extraer raíz cuadrada de 4pi cuadrado y me queda 2pi por la raíz cuadrada de momento de inercia sobre el valor de K, que es el coeficiente de torsión. En este caso del alambre, ¿no? Y así hemos llegado a la fórmula del periodo para el péndulo de torsión. Mire que tiene casi una apariencia similar a los péndulos anteriores. Tienen raíz. Entonces es la fórmula para hallar periodo de un péndulo de torsión. Bien, entonces ten en cuenta eso, ¿no? Que esta es la fórmula para hallar el periodo de un péndulo de torsión. Lo que he hecho es una demostración analítica de cómo llegar a esa fórmula. Se han puesto algunos conceptos y en el proceso pues recordamos algunas fórmulas que ya las conocemos. Muy bien, hasta ahí la clase de hoy.